Bueno, primero quiero darles la bienvenida, agradecerles a todos los que se nos han unido en este momento para conocer un poco más sobre esta localización que hoy vamos a estar destinada a conocer, que es Nicaragua particularmente. Mi nombre es Luz González, soy parte del equipo de LLB Solutions y en esta jornada pues los estaré guiando en esta primera parte del webinar y podamos como ir avanzando en el transcurso de ella, ¿vale? Antes de conocer nuestra agenda, me gustaría platicar un poco cuáles van a ser los próximos webinars que tendremos. Básicamente nosotros hacemos webinars regulares sobre nuestras localizaciones. Actualmente tenemos un portafolio bastante amplio que se los mostraré un par de láminas. Pero bueno, los próximos webinars van a estar enfocados en localización LATAM. Localización LATAM es un modelo que conecta varias localizaciones en un solo ambiente productivo y vamos a estar mostrando un flujo sobre estas localizaciones, cómo pueden convivir, ¿vale? En un solo ambiente. Y este webinar se dará el próximo 17 de junio, es decir, la próxima semana. Posterior a eso, ya en el próximo mes, básicamente, vamos a tener un webinar ya enfocado en otra de nuestras localizaciones y es Honduras, que será el 22 de julio. Y en agosto tendremos webinar localización Chile, que será el 19 de agosto. Ustedes pueden participar de todos estos webinars y conocer cuáles van a ser los que vienen más adelante, escaneando el código QR que ven en mi pantalla. Allí los va a dirigir a todo el portafolio que tenemos o eventos que tenemos calendarizados en nuestra página web. Sin embargo, como esta sesión se está grabando, pues vamos a compartir esta presentación junto con los enlaces directos para que ustedes puedan registrarse en alguno de estos webinars si es de su interés, ¿vale? Yo me voy a tomar un par de minutos para que ustedes escaneen el código y puedan revisar todos los webinars que vamos a tener en los últimos meses. Ok, voy a enfocarme en lo que vamos a estar viendo en los próximos minutos. Primero vamos a arrancar la agenda con una presentación muy breve de nosotros. Vamos a explicar cuáles son nuestros servicios, cuál es nuestro enfoque actualmente, cuáles son las localizaciones que tenemos disponibles, cuáles son esas localizaciones en términos de qué países estamos abarcando y particularmente ya nos vamos a enfocar en la definición de las localizaciones, lo que nosotros determinamos como qué es una localización, para cuál ERP está dirigido esta localización. También ya entrando un poco en términos particulares hacia Nicaragua, nos vamos a enfocar en los desafíos que están enfrentando las empresas y cómo podemos ayudar con nuestra localización, ¿ok? Cómo lo resolvemos con estas características que hemos desarrollado. Posterior a eso, vamos a cerrar la primera parte, que es esta teórica, digámoslo así, para entrarnos en la parte tangible y es que ustedes puedan ver cómo funciona la localización Nicaragua embebida en el ERP que está destinada, que es Business Central. Luego de eso, sí vamos a tener un espacio para que ustedes hagan sus preguntas. Estas preguntas las pueden ir dejando en el chat durante la presentación y al final vamos a activar los micrófonos o pueden esperarse y al final pues vamos a tener ese espacio donde ustedes pueden interactuar. Vamos a poder habilitar los micrófonos para que ustedes hagan todas esas preguntas y lo podamos hacer un poco más dinámico siendo así. Aquí vamos a aprovechar para escucharlos, escuchar también sus comentarios y preguntas que puedan tener durante la revisión de la demo o de la presentación como tal, ¿vale? También vamos a compartir una encuesta de satisfacción para que ustedes nos apoyen llenándola y dando su feedback, ¿vale? Siguiendo eso, pues vamos a continuar con la presentación sobre nosotros. LLB es un partner de Microsoft
que está muy enfocado en el ecosistema de Dynamics, particularmente en uno de los dos ERPs, que es Business Central. Somos consultores, somos desarrolladores para este ERP, pero hemos desarrollado un componente muy importante que son las localizaciones, esa capa fiscal para que las empresas puedan operar en diferentes regiones de Latinoamérica. ¿Vale? Sin este componente, pues sería un poco complejo que las empresas pudieran transaccionar su operatividad en términos fiscales en su normativa local, ¿vale? Entonces es importante que tengamos en cuenta este comentario que acabo de hacer, porque cuando vamos a implementar Business Central o el partner va a implementar Business Central, tiene que acompañarse de una localización, ¿ok? Actualmente nosotros tenemos 15 años de experiencia implementando soluciones de negocio, contamos con 17 localizaciones fiscales para Latinoamérica, todas disponibles en AppSource, y más de 300 implementaciones alrededor de diferentes industrias. Ahora, ¿cuáles son esas localizaciones que tenemos en nuestro portafolio? Lo mencioné, son 17, pero en esta pueden ver cuáles son las que tenemos. Hoy en día tenemos localización Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala. Tenemos Honduras, México, claramente la que hoy compete, Nicaragua. Tenemos Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, y una localización o un modelo más bien que nosotros llamamos localización LATAM. Que esta localización básicamente lo que nos aporta es que podemos integrar todas estas localizaciones que ven en mi pantalla en un solo ambiente productivo. Eso siempre y cuando sea la estrategia del cliente, ¿no? Y hace mucho sentido para esos clientes que operan regionalmente o que operan en más de un país, y les hace sentido integrar sus localizaciones en un solo ambiente productivo. Pero bueno, esta información la ampliaremos más en el próximo webinar, que será el 17 de junio, donde estaremos platicando un poco cómo funciona este modelo y mostrando un flujo sobre él. Pero también les dejo saber que todas estas localizaciones están certificadas por Microsoft y están disponibles en AppSource. Normalmente el proceso es que vienen desde allá las implementaciones, pero esa es otra conversación que podríamos tener con los interesados en conocer el modelo de implementación. Propiamente hablando del término localizaciones, quiero entrar en la definición para que podamos comprender lo que va a venir más adelante. Básicamente, Business Central es un ERP global que cubre procesos, como sabemos, financieros, módulos de compras, ventas, inventarios, proyectos, manufactura y bueno, otras áreas u otros módulos de negocio. Sin embargo, cada país tiene requerimientos fiscales y tributarios particulares que no vienen incluidos dentro del estándar del producto, dentro de Business Central. Y es ahí donde el equipo del LB crea las localizaciones para 17 países, entre esas Nicaragua. ¿Y qué resuelve? El cumplimiento tributario, la automatización de procesos fiscales, también nos ayuda con la documentación fiscal, la integración entre áreas, la trazabilidad y control y la operación regional. Con esto me he venido refiriendo a que empresas con presencia regional pues permite operar en un solo entorno productivo con nuestro modelo de localización LATAM. Pero yo me iré adentrando un poco en la definición de estos componentes que les acabo de mostrar, en cómo ayuda específicamente nuestra localización. ¿De acuerdo? En pocas palabras, Business Central administra la operación de la empresa, mientras que la localización se encarga particularmente de adaptar esa operación a los requerimientos fiscales del país. En este caso y por el webinar, pues lo vamos a estar enfocando en Nicaragua, ¿ok? Pero en sí tiene la misma lógica para todas las localizaciones. Una vez entendemos la definición o el término de localización, pues vale la pena revisar algunos de los desafíos que enfrentan hoy en día las empresas al operar en Nicaragua. El primero es el cumplimiento de los requerimientos fiscales y tributarios establecidos por la DGI.
A medida que las organizaciones van creciendo, mantener la información alineada con la normativa puede convertirse en un proceso un poco complejo si se depende de controles manuales. Otro de los desafíos que notamos es que es importante mencionar es la correcta gestión de impuestos y retenciones. Cuando estos procesos básicamente se realizan fuera de un ERP o fuera de Business Central, mediante cálculos manuales, aumenta el riesgo de errores que posteriormente pueden impactar la contabilidad, pero también los procesos de revisión, como esas auditorías que suelen haber, ¿vale? También encontramos organizaciones que dedican más bien una cantidad importante de tiempo a tareas operativas relacionadas con el registro, validación y control de la información fiscal. Esto pues no solamente consume el recurso, sino que además incrementa la posibilidad de las inconsistencias. Nuevamente, llevar la información manual pues va a generar retrabajos, inconsistencias y revisiones invalidadas. Por otro lado, las empresas también necesitan contar con una trazabilidad y control sobre sus documentos de información para responder de manera eficiente ante las auditorías que se podrían presentar, ante las revisiones internas o simplemente ante los requerimientos de las auditorías que se hagan, ¿no? Y adicionalmente, muchas organizaciones manejan su operación financiera en un sistema, los controles financieros en otro y parte de la información en hojas de cálculo. Esto genera duplicidad de trabajo y dificultad para obtener una visión integral del negocio. Entonces es importante que podamos mantener en una sola plataforma toda la información para poder justamente obtener una visión global o una operación 360, no solo de la parte operativa, sino también de la parte fiscal que compete mucho a las empresas. Y finalmente, un desafío que es permanente y es mantenerse actualizado ante los cambios regulatorios y normativos. Las empresas deben asegurarse que sus procesos internos continúan alineados en tiempo y en forma con las disposiciones vigentes. Y parte de lo que hoy hacemos hoy en día viene justamente ayudando a las empresas a mantener estas localizaciones actualizadas, porque se actualizan de dos modos. Normalmente las actualizaciones vienen por el lado de Business Central y por el lado fiscal. Entonces, la solución es que con la localización también cubrimos esos mantenimientos. Ahora, con respecto a particularmente cómo está ayudando las localizaciones, lo voy a presentar en esta siguiente lámina. Ahora que vimos, bueno, estos desafíos, justamente hay que hablar de cómo los resuelven las localizaciones, ¿ok? Lo primero es que hay que entender que Business Central les va a permitir mantener el cumplimiento con una localización, el cumplimiento normativo. Entonces, nuevamente repito, si van a implementar Business Central, pues deben acompañarlos con una localización para que el cumplimiento normativo se ejecute, ¿ok? Si no van a tener una operación a medias, básicamente. Otro aspecto importante es la automatización. La localización ayuda a automatizar el cálculo, registro y contabilización de impuestos y retenciones para que justamente se reduzcan las tareas manuales y podamos minimizar el riesgo de los errores operativos. También elimina la necesidad de realizar el cálculo fuera del sistema o mantener la información dispersa en hojas de Excel, hojas de cálculo, ya que los procesos fiscales pues forman parte de la operación diaria dentro de Business Central. Adicionalmente, mantenemos la solución alineada con los cambios normativos que puedan impactar la operación, y es lo que les venía diciendo, las mantenemos no solamente fiscalmente hablando, sino técnicamente hablando. Con esto me refiero a las mejoras que vienen de Business Central, a los nuevos cambios que vengan por cada ente fiscal, en este caso el DGI. Entonces es obligación nuestra que estos requerimientos sigan vigentes. Desde el punto de vista ya más de control, pues la localización centraliza la información fiscal, contable y documental en una sola plataforma, facilitando las auditorías, las revisiones internas y el acceso a la información confiable para que justamente puedan tomar mejores decisiones. Finalmente, permite que áreas como compras, ventas, inventario y finanzas trabajen bajo una misma lógica fiscal.
evitando reprocesos y asegurando inconsistencias en toda la operación. Y básicamente es lo que queremos como mostrar a alto nivel. El objetivo de las localizaciones es básicamente simplificar el cumplimiento fiscal y hacer que la parte fiscal forme parte natural de los procesos de negocio dentro de la plataforma de Business Central. Y justamente es lo que vamos a mostrar de una forma mucho más embedida, cómo se conecta la localización con todo el proceso desde el ERP Business Central, ¿vale? Y como para entrar ya un poco en materia, vamos a pasar a esa segunda parte donde nuestra consultora va a mostrar todo el proceso o un flujo que normalmente pueden tener las empresas, en este caso para Nicaragua. Yo le voy a dar continuación a la consultora para que pueda continuar con la demo, y nuevamente las preguntas que vayan teniendo durante la presentación pueden utilizar el chat para que puedan dejar sus preguntas, y al final vamos a estar abriendo o habilitando los micrófonos para que podamos interactuar más, ¿vale? Voy a dejar de compartir para que nuestra consultora pueda iniciar con la demo. Vale, buen día a todos, ¿cómo están? Estaré proyectando mi pantalla. Por favor, me confirmen si logran visualizar de forma correcta y si me escuchan correctamente, ¿vale? Vemos tu pantalla, Juan, y te escuchamos bien. Vale, perfecto, muchas gracias, Luz. Vale, a continuación vamos a empezar a realizar un flujo operativo donde nos va a permitir ver el comportamiento de nuestra localización. Vamos a tener en cuenta, como nos decía Luz, las localizaciones es una extensión que permite el cumplimiento fiscal y tributario de un país, ¿vale? En este caso vamos a explorar lo que es Nicaragua. Dentro de nuestro flujo operativo vamos a ir a navegar dentro de los campos propios de localización para ese cumplimiento fiscal, esa caracterización fiscal. También estaremos realizando transacciones, es decir, creaciones de documentos como factura, nota de débito y nota de crédito, aplicaciones de impuestos, que también nos va a permitir el comportamiento de los mismos. Estaremos generando los distintos reportes que se tiene para la localización Nicaragua, ¿vale? Entonces, este sería nuestro flujo operativo dentro de la demostración. Así que para iniciar, nos vamos a dirigir directamente dentro del módulo de compra, una sección que se llama proveedores, en donde exploraremos esos campos propios de la localización, ¿vale? Dentro de la ficha de nuestro proveedor vamos a encontrar los campos dentro de la sección de facturación. Vamos a empezar indicando ese número de identificación, en donde va a estar una lista desplegable que nos va a permitir ir agregando toda la información referente a nuestro proveedor. En este caso, si su tipo de identificación es registro único de contribuyente, si es una cédula de identidad, pasaporte, etcétera. Debemos tener en cuenta que también nos va a permitir clasificar su régimen tributario y su tipo de contribuyente. ¿Vale? Entonces van a tener estos mismos principios, una lista desplegable donde nos permite ir haciendo esa clasificación de nuestro proveedor. Vamos a tener en cuenta que también la localización nos va a permitir asociar las retenciones a nivel informativo dentro de nuestro proveedor. Lo que quiere decir que estos campos, al momento de agregar el concepto de la retención, en este caso ya sea la retención de capital inmobiliario, que esas son esas retenciones referentes a arrendamiento, o la retención del impuesto a la renta. ¿Vale? Todos estos conceptos de retenciones son 100% configurables y parametrizables, lo que quiere decir de que nos permite Business Central tener diferentes tipos de conceptos, ya sea de retenciones o de impuestos con una configuración y parametrización. ¿Sí? Estos a modo de sugerencia en donde se informa, y una vez que utilizamos a nuestro proveedor, ¿vale?, se va a heredar esta información.
Igualmente, cuando utilicemos este proveedor en algún documento, podemos igual cambiar ese mismo concepto de retención, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, pues nos permite automatizar unos que otros procesos de aplicaciones de los distintos impuestos o retenciones, ¿vale? Entonces, aparte de estos campos propios de nuestra localización, que nos permite esa caracterización fiscal, vamos también a poder realizar nuestros distintos documentos. Nuestras operaciones pueden iniciar ya sea desde una cotización, desde un pedido de compra, desde una factura directamente, ¿vale? Para el ejemplo, vamos a proceder realizando facturas de compra, ¿vale? Una vez indiquemos el nuevo, tendremos la siguiente ventana en donde pues ya ahí vamos a ir asociando la información de nuestro proveedor, en donde puede ver que se traslada información como lo es el tipo de régimen tributario, terminamos de asociar información como es el número de la factura. En este caso yo voy a tomar que se llama este webinar 001, 10, perdón, siendo mi número de factura de proveedor en modo ejemplo, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que una vez agregada toda la información general, pasaremos al contenido de nuestras líneas, ¿vale? Ya directamente en nuestras líneas, Business Central directamente nos permite asociar si vamos a hacer uso de un artículo, cuenta contable, activo fijo, entre otros, ¿vale? Para nuestro ejemplo, vamos a continuar con el uso de artículo. Escogemos nuestro artículo, que puede ser esta silla giratoria de ejemplo, y complementamos la información, como lo son las cantidades. Y aquí vemos que se va agregando información. Vamos a rodarnos un poco más y vamos a encontrar los campos referentes a los distintos impuestos y retenciones que pueden llegar a ser aplicados en nuestra transacción. Entre ellos tenemos el campo en el que podemos aplicar nuestros impuestos generales, ese IVA a nivel de nuestra transacción. Aquí pueden ver el concepto de si es exento, si es un IVA de 15%, o podemos aplicar incluso el de 13% referente a la operación realizada, ¿vale? En este caso yo voy a continuar con nuestro impuesto general y vamos a visualizar los campos de retención, ¿vale? Retención de impuesto a la renta, donde nos va a permitir incluso ver el concepto que ya está relacionado, o en caso que sea necesario, pues lo podemos cambiar sin un problema. O incluso, por lo menos tenemos acá la retención de capital, que en caso de que no sea necesario aplicarse, simplemente seleccionamos y le quitamos, le damos suprimir o eliminar, y automáticamente ya nos estaría aplicando esa retención. Tendremos un campo de impuesto adicional en donde nos permite de una u otra forma asociar un impuesto distinto a ese impuesto general. En este caso tenemos el ejemplo del impuesto selectivo al consumo, ¿vale? Aquí igual se pueden crear los distintos conceptos, tarifas o porcentual de este mismo impuesto, ¿vale? Que yo lo puedo seleccionar y ya lo estaría aplicando. Con este principio estaríamos creando las distintas líneas de mi factura de compra y puedo ir relacionando los impuestos o retenciones que pueden llegar a ser aplicadas, ¿vale? Una vez digamos informada todo este contenido, vamos a realizar algo que se llama una vista previa de registro, ¿vale? Dentro de esta acción nos permite visualizar acá. Vamos a cambiar nuestros conceptos de retención y no lo vamos a ver de una edición. Una vez
Una vez dentro de mi vista previa, me va a permitir visualizar todos los movimientos internos que se van a realizar al momento en que yo registre mi transacción. Lo que quiere decir de que vamos a visualizar los distintos módulos que se impactan al momento de registrar nuestra factura de compra. Por darnos un ejemplo, esta factura de compra estará generando movimientos de contabilidad y aquí nos permite ver los distintos importes que se realizan y las cuentas de afectación que se tiene cada uno de los importes, ¿vale? Asimismo, va a generar un movimiento por proveedor, que es nuestra cuenta por pagar al proveedor. Tenemos nuestro importe pendiente de pago, ¿sí? Debemos tener en cuenta que vamos a generar movimientos de producto, que es donde nos permite ver la salida de nuestro inventario. En este caso son las cantidades que agregué en nuestras líneas. Los movimientos de IVA nos va a permitir visualizar los diferentes impuestos o retenciones que han sido aplicadas en nuestra transacción, en nuestra factura. Es decir, en esta vista previa podemos ver el comportamiento de estos impuestos, donde nos permite ver su base imponible, el importe que se generó, incluso el porcentaje de aplicación. Ya nos quedan dos tipos de movimientos. Es un movimiento detallado del proveedor, que es la cuenta por pagar, y un movimiento de valor relacionado a los costos del producto al momento pues, de adquirir esta compra, ¿vale? Y vamos a regresar un poco más y con este principio estaríamos, 1, realizando nuestra factura, 2, aplicando los diferentes impuestos o retenciones en los campos propios de la localización, ya que cada uno de estos impuestos tiene un comportamiento individual, y pues nos queda simplemente realizar nuestro registro de nuestra factura, ¿vale? Una vez yo le dé registrar, Business Central nos recalca o nos pide la confirmación del registro de nuestra factura. Una vez indiquemos que sí, Business Central pues nos indicará que la factura ha sido registrada correctamente. Vamos a indicarle que no la vamos a abrir, sino que vamos a explorar algo que se llama históricos, ¿vale? Históricos de facturas de compra. Por cada diferente tipo de documento, como lo es factura de compra, tendrá un histórico de facturas de compra. Nuestras notas débito, que es un desarrollo propio de LLB, tendrá también su histórico de notas débito. Al mismo principio tendría las notas crédito, tendrán su propio histórico de notas crédito. Vamos a explorar lo que son las facturas de compra, ese histórico, en donde nos va a permitir visualizar todas las facturas de compras que han sido registradas y donde también nos va a permitir visualizar los diferentes, el contenido que tiene nuestra factura. En este caso, mire que en las líneas nos permite ver las retenciones aplicadas, también nos va a permitir navegar en los movimientos que se crearon una vez que registré mi factura. Entonces, mire, aquí tengo mis movimientos de contabilidad, donde tenemos las cuentas contables, donde tenemos los distintos importes que se generó, y pues de una u otra forma podemos consultar la información después de su registro. Y tengo los movimientos de IVA, donde pues nos va a permitir ver los diferentes impuestos y retenciones aplicados con pues su base imponible, el importe que este generó, incluso la tarifa o porcentaje de aplicación. ¿Vale? Entonces, a nivel general, pues Business Central nos permite de alguna u otra forma consultar la información después de su registro, de una forma muy rápida, directamente desde un histórico. ¿Vale? Regresarnos un poco más, después pues, nada, de explorar nuestras facturas registradas. Vamos a realizar algo que se llama notas débito, ¿vale? Esto es mediante el desarrollo propio de LLB. Tendrás una sección de notas débito que vamos a indicarle nuevo. Nos permite asociar al proveedor y
nos permite indicar pues el número de la nota de débito de mi proveedor. Voy a poner nota de 002, ¿vale? Y desde el mismo apartado general va a permitir relacionar la factura a la cual se le va a aplicar nuestra nota de débito, ¿vale? Aquí va a ser una lista desplegables con los diferentes documentos ya registrados. En este caso, pues las diferentes facturas que se tienen, ¿vale? Una vez yo indique, digamos, o escoja la factura, pues ya me va a permitir continuar con la información que tenemos que asociar las líneas. Recordemos que Business Center nos permite escoger de este artículo, activos fijos o cuentas contables. Y podríamos darnos un ejemplo igual con seleccionando nuestro artículo, esas cantidades, ¿vale? En donde nos va a también permitir relacionar los diferentes impuestos, ¿vale? Aquí tengo los campos de impuestos, en el campo en el que puedo indicar el impuesto general, el campo referente a la retención de ISR y pues la retención de capital inmobiliario, ¿sí? E incluso tenemos un campo propio referente a esos impuestos adicionales, como en este caso de ejemplo tenemos el impuesto selectivo al consumo, ¿vale? Una vez, digamos, asociado toda la información referente al contenido de nuestras líneas, es decir, en donde indicamos todos los artículos, establecemos esas cantidades, en donde pues indicamos los impuestos o retenciones que pueden llegar a ser aplicados, podremos proceder con el registro de nuestra factura o la vista previa de registro. Como igual, si pasamos a directamente el registro de nuestra nota de débito, y pasamos a confirmar nuestro registro, el Business Central nos informa que nuestra nota de débito pues, ha sido creada. Vamos a tomar nuestros dos últimos números, que es el número 14, y vamos a explorar los históricos, ¿vale? Y tenemos nuestro histórico de las notas de débito, donde nos va a visualizar todas las notas de débito que han sido creadas, ¿vale? Donde igual nos va a permitir consultar los diferentes movimientos que se generaron al momento de crear nuestra nota de débito, ¿vale? Los movimientos de contabilidad, de IVA, donde se visualizan los impuestos y retenciones aplicados, movimientos pues, del proveedor, etc. Vamos a regresarnos un poco más y vamos a explorar vamos a generar un pago. ¿Listo? Vamos a explorar lo que se llama diario de pago. Vamos a hacer un ejemplo de un pago de alguna factura que acabamos de registrar. Digamos, una vez dentro de la sesión del diario de pago, vamos a indicar que nuestro tipo de movimiento va a ser proveedor y el número de cuenta pues nos va a permitir escoger los distintos proveedores que tenemos creados dentro del Business Center. Para nuestro ejemplo, podríamos continuar con escoger nuestro primer proveedor. ¿Sí? Una vez indicado el proveedor, podemos indicarle liquidar movimiento. ¿Sí? Una vez en liquidar movimiento, nos permite ver la siguiente ventana en donde van a estar los distintos registros asociados a nuestro proveedor. Es decir, aquí podemos visualizar las diferentes facturas, ¿vale? Entonces ya nos queda simplemente buscar la factura a la cual le vamos a hacer fíjate, de nuestro pago, ¿vale? En este caso aquí tengo mi factura que creé en el webinar, marco como ID de liquidación y comparto este enlace TAG, ¿vale? Una vez indiquemos la factura, de una vez nos permite o podemos visualizar que se agregó el importe a pagar. Tenemos unos campos donde nos permite asociar el tipo de contrapartida, ya sea directamente una cuenta contable o si elegimos banco una cuenta bancaria, ¿vale?
Una vez, digamos, terminada de asociar toda esta información, donde escogimos al proveedor, indicamos la factura, visualizamos, hacemos revisión del tipo de contrapartida, procedemos a realizar el registro. De igual forma, recordemos que existe lo que se llama la vista previa de registro. Una vez yo registre nuestro pago, ¿vale? Aquí Fitness Center nos va a indicar que se realizó o se registró correctamente el pago y nuestra factura han tenido ese pago, fue aplicado correctamente a nuestra factura, ¿vale? Una vez, digamos, hemos aplicado el pago a esas facturas en donde se tienen aplicado retenciones, esto va a generar un certificado de retención y esto lo vamos a poder visualizar en el menú de LLB. En algunos casos se va a llamar LATAM LLB o LLB Nicaragua, ¿vale? En donde vamos a encontrar los históricos por retenciones o esos certificados de retención. En este caso, pues aquí tenemos nuestro certificado de retención, en donde pues nos indica incluso el estado, ¿vale? En donde hay información del proveedor, el número del documento y pues el número pues de nuestro certificado, ¿sí? Vamos a dirigirnos ya directamente a explorar el módulo de venta, ¿vale? O sea, para el módulo de venta, vamos incluso a iniciar esas operaciones desde cotizaciones de venta, pedidos de venta y facturas de venta. Antes de realizar alguna operación, vamos a proceder igualmente a navegar dentro de la ficha de cliente. ¿Listo? Una vez dentro de la ficha de cliente, vamos a encontrar los campos propios de localización, en donde pues nos va a permitir tener esa clasificación fiscal, caracterización fiscal de nuestros clientes. ¿Listo? Entre ellos tenemos la sección de facturación. Vamos a tener un ejemplo de indicar el número de identificación, el tipo de identificación y con sus diferentes opciones, donde yo puedo pues complementar la información, ¿vale? Donde tenemos el tipo de régimen tributario, donde me permite ir haciendo esa caracterización fiscal de nuestro cliente, ¿vale? Aquí vamos a tomar un ejemplo que es un régimen general y es el mismo tipo de contribuyente en que pues nos permite pues asociar esa información. Con este mismo principio podemos tener en cuenta que desde la ficha de clientes también existe el campo de retención, ¿vale? De retención de impuesto a la renta, donde pues nos va a permitir igual asociar algún concepto de retención y que este a modo informativo se traslade a los distintos documentos que se creen a nombre de nuestro cliente, ¿vale? Una vez, digamos, asociado y explorado los distintos campos propios de nuestra localización, procedemos pues a realizar ya directamente el registro de algún documento. Para ellos, pues ya lo hemos indicado, pues podemos iniciar nuestra operación directamente desde una factura de venta. Indicamos nuevo, ¿vale? Una vez se indique nuevo, vamos a estar dentro de esta factura, vamos a indicar a escoger a nuestro cliente, escogemos a nuestro cliente, él de forma automática agrega toda la información referente pues a nuestro cliente, ¿vale? Aquí hay una sección que oculta, aquí podemos ver todos los datos de nuestro cliente, ¿sí? Incluso ese tipo de régimen tributario, ¿vale? Una vez digamos asociado al cliente, procedemos a nuestras líneas. El contenido en la línea nos permite iniciar la operación desde las cuentas contables o pues algún artículo en especial. En este caso yo voy a continuar con mi artículo, escogemos pues algún artículo para el ejemplo, ¿vale? Seleccionamos las cantidades y una vez informadas las cantidades vamos a visualizar los campos de impuestos
retención o esos impuestos pues adicionales que se aplican en alguna operación pues especial. Puede llegar a ser incluso ese impuesto selectivo al consumo. Una vez yo indique, digamos, los diferentes conceptos y retenciones o impuestos aplicados, procedemos a pasar o realizar algo que se llama la vista previa de registro. La vista previa de registro nos va a permitir visualizar los diferentes movimientos que se crean al momento de registrar nuestra factura. Es decir, esta factura va a generar movimientos contables en donde va a permitir visualizar los distintos importes y las cuentas contables de afectación, ¿vale? Asimismo, encontraremos movimientos de IVA, donde nos va a permitir ver los distintos impuestos aplicados en nuestras facturas, nos permite ver la base imponible, el importe, incluso el porcentaje de aplicación. Y directamente con estos datos nos permite pues, ver el comportamiento de nuestros impuestos aplicados. Empezándonos un poco más, después de ver, digamos, toda esta vista previa, vamos a pasar directamente al registro de nuestra factura, ¿vale? Una vez tengamos la factura registrada, con la factura 55, vamos a dirigirnos a los históricos. Recordemos que por cada documento creado, estos se van a almacenar los históricos. En este caso, tendremos el histórico de factura de venta, en donde nos va a permitir visualizar la factura que acabamos de crear, ¿vale? Igual nos permite pues abrir la factura, visualizar los distintos movimientos que se generaron con mi registro, ver pues toda la información de la factura, la información de nuestro cliente, el contenido de nuestras líneas, etcétera. Ahora procedemos a realizar una nota crédito, ¿vale? De la mano de Business Central tenemos dos formas de realizar las notas crédito. Una forma un poco automática, en donde pues se estaría generando la nota crédito de una forma automática, como dice su nombre, o de una forma muy manual, tenemos que insertar toda la información a nuestra nota crédito, ¿vale? Pero de una forma muy rápida, simplemente dentro del mismo histórico de la factura a la cual le quiero aplicar la nota de crédito, tendremos la opción de corregir. Una vez indicamos a la flecha hacia abajo, vamos a encontrar la opción de crear nota de crédito correctiva, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir es que toda la información de nuestra factura se traslade a la nota crédito, ¿sí? Y en donde pues nos queda simplemente revisar la información que se está asociando a nuestra nota de crédito. ¿Listo? Aquí podemos ver que ya se agregó la información de nuestro cliente, de que ya se tiene información o contenido dentro de las líneas, incluyendo cantidades, incluyendo impuestos, ¿sí? Aquí sería simplemente revisión de la información. Una forma en la que podemos verificar a qué factura se le está aplicando nuestra nota de crédito es dentro del apartado general. Vamos a encontrar un campo que se llama liquidar por tipo de documento, en donde pues permite ver la factura a la cual se le está aplicando la nota de crédito que estamos creando, ¿vale? Digamos que se hizo revisión de todo el contenido de la nota de crédito. Después de este proceso automático, simplemente nos queda la opción de vista previa o de registro, ¿vale? Una vez indique registrar, pues la nota de crédito pues se queda registrada de forma pues, automática y se va a almacenar dentro del histórico. En este caso, la factura número 44, vamos a poder aquí visualizar, ¿vale? Entonces, vemos que de una u otra forma, cada una de las transacciones van a poder hacer su revisión posterior al registro.
Vamos a pasar a la parte final de nuestra demostración. En esta nos referimos a la generación de los distintos reportes y esto se encuentra dentro del menú que se llama LATAM LLB o Nicaragua LLB. En este caso vamos a dirigirnos directamente a algo que se llama LLB Reportes, en donde nos vamos a visualizar los diferentes reportes que tiene la localización. ¿Vale? En este caso vamos a explorar lo que sería el balance general que se tiene. Vamos a encontrar esta página principal en donde nos va a permitir indicar el periodo que vamos a visualizar nuestro balance general. Aquí vamos a tomar un periodo muy amplio, ya que nos encontramos en un entorno de test y para que pues de alguna u otra forma el informe contenga pues mayor información a visualizar. En este caso acá realizamos algo que se llama una vista previa y cerrar, que es una de las primeras opciones que se tiene a visualizar el reporte. Esto lo que nos permite ver el reporte en Business Central, ¿vale? Entonces aquí tendremos nuestro balance general, tenemos toda la información en las distintas entradas, débito, crédito, saldo deudor, al creditor, pasivo, activo, ganancia o pérdida, ¿vale? Entonces, incluso tendremos un totalizado por las columnas que se visualizan. Vamos a cerrar este reporte. Pasaremos directamente nuevamente a buscar nuestro menú de LLB, donde encontraremos nuestro libro mayor, ¿vale? Una vez damos clic, tendremos la pestaña donde podemos informar el periodo a visualizar. Para este ejemplo también me va a tomar un periodo muy amplio, ¿vale? Y le voy a dar vista previa de registro, ¿vale? Y podemos visualizar nuestro libro mayor, nos da el detalle de las cuentas, débito y crédito y el saldo pues por el periodo que quise visualizar. ¿Vale? Vamos a explorar un siguiente reporte y vamos a generarlo de una forma distinta, ¿vale? Y vamos primero a indicar, no sé, el libro diario, ¿vale? Vamos a escoger nuestro periodo de visualización y vamos a probar algo que se llama enviar a. Este nos va a permitir escoger el tipo de archivo que yo quiero pues generar mi reporte, ya sea PDF, Excel, Word, etcétera. En este caso vamos a tomar algo que se llama Excel, datos y diseño. Después, una vez indiquemos aceptar, este va a generar una descarga automática en archivo Excel, donde pues nos va a permitir visualizar la información de nuestros reportes. Esto igual nos ayuda a tener pues una forma de análisis directamente con el archivo pues en Excel. Sería nuestro diario, información de fecha contable, débito y crédito y una sesión pues de totalizados. ¿Vale? Con este mismo principio se estarían generando los distintos reportes que se tienen para la localización. Aquí tendremos un libro de impuesto selectivo al consumo, el libro del IVA, que también podemos simplemente indicar algún periodo, ¿vale? Y descargar desde el formato Excel para que se genere en el archivo Excel y nos permita pues tener una mayor pues análisis de esta información. Y desde nuestro libro de IVA, que será el contenido del mismo, donde pues podemos ver toda esa información requerida. Digamos, por finalizar, tendremos igual este libro referente a las retenciones aplicadas, ¿vale? Aquí igual podemos indicar el periodo de información que queremos visualizar y pues bueno, y por último podríamos darle una vista previa, ¿sí? Donde pues podemos ver la información de nuestro libro de retenciones en el periodo establecido
donde pues nos va a permitir visualizar la información de los distintos retenciones aplicadas, el monto pagado y el monto retenido, ¿vale? Entonces, con esta finalización de generación de los distintos reportes, finalizo lo que es la demostración